Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente de acá de la sala de redacción de su programa Preguntas y Respuestas. Tu pregunta es el tema. Nuevamente estamos al aire en un programa más y agradecemos a cada una de las personas que nos visitan, que nos siguen. Esperamos que sean bendecidos y hoy tenemos el privilegio de tener nuevamente con nosotros al pastor Petco. Bienvenido. Gracias. El pastor Petco es el presidente de la Asociación General y hoy estamos en la segunda parte del tema acerca de la doctrina del anticristo. Y para comenzar el programa de hoy vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti nuevamente en este programa de preguntas y respuestas. Te agradecemos por la oportunidad de poder también compartir tu palabra y te pedimos que tú puedas bendecir al pastor Petco para la presentación de hoy y también a cada una de las personas que se están conectando y tú puedas bendecir también a cada corazón. Bendice los hermanos que están sufriendo, que tienen alguna enfermedad, los que están en medio de la guerra, como es allí en Ucrania, tú puedas bendecirles, fortalecer sus vidas. También en otras dificultades que seguramente hay, tú puedas también dar tu bendición. Te agradecemos y te pedimos el perdón de nuestros pecados, porque lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente damos la bienvenida a cada uno de ustedes que han sacado su tiempo para estar con nosotros en este programa que se transmite todos los martes a las 8 de la tarde, hora de Cedartown. Ustedes pueden también compartir con otras personas en su país, en el lugar donde ustedes se están conectando, compartirlo también para que otras personas puedan ser beneficiadas de este programa. Como ya he dicho, es la segunda parte del tema acerca de la doctrina del anticristo. Es el tema de hoy, es la segunda parte. Y tengo algunas preguntas para el pastor Petco en esta tarde y son las siguientes. La primera pregunta es, ¿cómo podemos identificar el anticristo? ¿Será porque tiene una apariencia de Cristo o porque no acepta toda la Biblia o porque hace ciertos milagros, ciertos prodigios? ¿Podemos identificarlo o porque se dice ser el Cristo? ¿Cómo podemos identificarlo exactamente? Bueno, el asunto del anticristo, como podíamos ver en la primera presentación, está bien diverso en la Biblia, en los versículos bíblicos, y tiene algunas, ¿cómo se llama? Algunos puntos, algunas identificaciones, un punto de identificación que se repiten prácticamente no solo en los escritos de Juan, pero también en el apóstol Pablo, en el Apocalipsis, y tienen a veces distintos nombres. ¿Por qué? Porque aparecen en el mismo tiempo. Se dice que el anticristo se demostrará especialmente con su fuerza máxima antes de la venida de Cristo. Y a veces se menciona que es una apostasía, es una oposición a Cristo, es obvio por el mismo nombre, pero también por el tiempo que aparece y por la forma que él funciona. Entonces se identifica que el anticristo a veces se nombra como el hombre del pecado, con el poder desoladora, como se menciona en Daniel, y también en
En Apocalipsis se habla de la bestia y de la marca de la bestia y de todo el poder que la bestia prácticamente ejerce contra los santos, los cristianos. Entonces todo eso se une y un mismo personaje que es el anticristo. Es no solo una persona, sino es una institución que persigue los fieles, que se opone a todo que es la sana doctrina, especialmente de la existencia de Cristo como Hijo de Dios, como Hijo del hombre. Es una doctrina perversa que prácticamente destruye el fundamento del cristianismo y se muestra, como podemos ver, como la marca de la bestia. También presenta un otro sello, una marca para marcar sus seguidores, pero también sabemos que Dios revelará la verdad y todo que no están sellados y tienen la marca de la bestia, pues ellos obviamente serán perdidos. Así es, interesante, por eso podemos entender cómo Juan en su carta habla allí de que ya han salido algunos anticristos, o sea, porque es el poder que se ha manifestado, no solamente ahora, sino que ha venido también en las diferentes partes de la historia, ¿no?, de este mundo, ¿no? Sí. Pero tengo una segunda pregunta y es, ¿de dónde vendrá el anticristo? ¿Es de Roma? ¿Es judaísmo? ¿Es quizás el papado? ¿El mundo católico? Es muy buena pregunta y que nosotros vamos a ver en esta presentación es exactamente esto, la interpretación de quién es el anticristo durante la historia, porque tenemos distintas opiniones. Hay personas que creen primero que es el judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo rechazó la venida de Cristo y entonces inmediatamente se relaciona con la descripción del anticristo. Sin embargo, las otras descripciones del anticristo no se aplican al judaísmo, porque el judaísmo no acepta adoración de ninguna manera. Hasta crucificaron a Cristo porque Él se hizo hijo de Dios. Entonces, el judaísmo no representa todas las pautas o todas las descripciones del anticristo. Una otra idea es que es el Islam, porque el Islam sí persiguió los cristianos y sigue persiguiéndolos en varios lugares del mundo. Y hay una guerra, hay una lucha abierta. Pero, sin embargo, otra vez, el Islam no corresponde a las otras descripciones del anticristo porque el Islam no acepta adoración. Él no se eleva sobre que es Dios. En contrario, Islam prácticamente significa obediencia, servidumbre. Entonces ellos no aceptan la doctrina de Cristo, pero tampoco aceptan la adoración. Entonces podemos ver que para que identificar un personaje como anticristo, él debe pasar la prueba de todas las escrituras, de todas las descripciones. Y vamos a ver que sí existe un anticristo, pero de dónde va a venir, de acuerdo de la epístola de Juan, ya ha venido. También el apóstol Pablo dice que el hombre del pecado ya se va a revelar, pero se está revelando, está trabajando, funcionando dentro de la iglesia. Y vamos a ver que los mismos primeros escritores de la iglesia cristiana, que hoy día se consideran como padres de la iglesia católica, ellos también, antes de que el papado sea declarado como tal, ellos declaran que el anticristo debe ser con tal descripción como lo tienen los protestantes más tarde, que es el papado y que es la iglesia católica. Sí. Interesante. Y tengo una pregunta más, y es que hay una relación, ese número 666 con el anticristo, ¿lo podemos relacionar también? Sí, es interesante que sí.
hay una directa relación que los protestantes descubren. Aquí tenemos en la primera diapositiva, en nuestro fondo, la corona del Papa, la triple corona del Papa. Ahora la tienen modificada la corona, no existe más las prescripciones que estaban antes en la corona Vicarius Filii Dei, pero ese título el Papa sí lo tiene hasta hoy día, y significa que el Papa es el vicario, es el representante de Cristo en la tierra. Y como está en letras latín, y letras latín tiene también un significado numérico, entonces se une el número de 666. Y eso no es nuestro descubrimiento, eso ya estaba escrito antes de la existencia del adventismo. Los protestantes lo revelaron que el anticristo es el papado, y hasta el número tiene que ver con esa descripción de la corona Vicarius Filii Dei, que no solo tiene un significado numérico que coincide, sino tiene su contenido espiritual y real, porque significa que la función del Papa y la doctrina católica permite que el papado sí se exalta igual a Dios, es el representante de Dios, él perdona pecados, él recibe todas las funciones de Cristo aquí en la tierra, igual los sacerdotes que perdonan pecados, escuchan las confesiones. Entonces podemos ver que no es solo un aparente coincidencia, una aparente coincidencia del número, sino es un contenido absolutamente real, respondiendo de la descripción bíblica del anticristo. Así es. Muy bien, yo sé que ustedes también seguramente tienen preguntas al respecto todavía acerca del anticristo y esta doctrina, pero hoy vamos a mirar algunos aspectos bastante importantes a través de la presentación, así de que vamos a dar el tiempo para que el pastor Petko pueda darnos la presentación como tal, y ahí vamos a responder un poco más seguramente las inquietudes que ustedes han tenido y que tienen en este momento. Y entonces es el tiempo para la presentación, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver nuestra presentación. Como hablamos la vez pasada de quién es el anticristo y qué dice la Biblia netamente de ese tema, pudimos constatar juntos y llegar a una conclusión. Número uno, en acuerdo de la epístola de Juan, la enseñanza de que Jesús no es el Mesías. Eso es netamente el anticristo, es la doctrina contra el Evangelio de Jesús. El número dos, la negación de la relación entre padre y hijo, negando también que el Hijo es Dios. Aquí se presenta, en número uno, se presenta el asunto que Jesús no es Hijo de Dios, o no es Dios, no es Mesías, no es el Salvador. Y el segundo punto es que Él también, como Hijo de Dios, no tiene la misma naturaleza como el Padre. Eso es un otro punto importante que después en el cristianismo se desarrolla. Número 3, la falsa doctrina de que Jesús no ha venido en carne. Eso está relacionado con la naturaleza humana de Cristo, presentando a Jesús un ser sobrenatural que no existe en nuestra tierra y por lo tanto no puede ser nuestro representante, no puede ser nuestro Salvador ni un ejemplo, que significa que jamás podemos nosotros imitar sus obras o llegar a ser semejantes a Cristo. Y es una otra doctrina falsa que prácticamente elimina la posibilidad de un cambio verdadero del cristiano cuando recibe Cristo como su Salvador personal. Seguimos más adelante y vamos a ver el próximo punto. Se opone y se exalta sobre todo que se llama Dios,
Con otra palabra, ese individuo, esa doctrina, prácticamente pretende de ser más importante y más, tiene más autoridad que todo que proviene de Dios. Y sabemos que eso empieza con Satanás en el cielo y después se extiende aquí en la tierra con la caída en el pecado. Es objeto de culto, la manera que se siente en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Y podemos ver que eso es una descripción muy específica. No muchos personajes tienen ese, ¿cómo se llama? Esa descripción. Y podemos ver que en este caso la Iglesia Católica sí alcanza de cumplir ese requisito perfectamente por teniendo el personaje del Papa sentando no como persona, sino como una institución, como un oficio, sentando en la iglesia y pues él pretende que es el representante de Cristo en la tierra. Las abominaciones de la desolación se menciona de parte de nuestro Señor Jesucristo. Se profana el santuario con la fortaleza y se quitan el continuo sacrificio. Eso podemos verlo en Daniel capítulo 8 y es increíblemente una descripción muy bien hecha, una profecía del juicio de Dios prácticamente, y sabemos que en el mismo lugar encontramos la profecía de 2300 tardes y mañanas, y entendemos que todo está relacionado con el sellamiento, y obviamente el anticristo presenta la marca de la bestia al mismo tiempo para poder señalar su gente y prepararlo para la destrucción final. Por eso, digamos, ya en Apocalipsis, y allí en Apocalipsis tenemos otras definiciones, y se usa también otro nombre, se usa Babilonia la Grande, y ya se refiere directamente a una iglesia, porque es una mujer con mala reputación, que hace prácticamente, se conecta con los reyes de la tierra, hace negocios, se enriqueza, hace que los reyes se enriquezan. Babilonia la Grande, embringada de la sangre de los santos, y como dice aquí, persigue los santos, y sabemos que en la Edad Media eso fue una de las más grandes señales que señalaba quién es el anticristo, porque ellos sí practicaban esa sistemáticamente una destrucción, persecución a todos que leeran la Biblia y que buscaban la santificación y la salvación afuera de la iglesia. Engaña a los moradores de la tierra por las señales. Es otra descripción del anticristo, y eso también con otras palabras, pero Juan lo declara también, que eso será. También Pedro, apóstol Pablo habla del hombre del pecado que vendrá en el último tiempo. Eso es una apostasía enorme, pero aquí se añade a esto que engañará a la tierra con señales milagrosos. Y por eso también se merece el nombre anticristo, porque el engaño de ¿qué? De que Cristo viene y se va a presentar literalmente un falso Cristo, un Cristo que no es Cristo, y que es prácticamente una apariencia de Satanás. Sabemos eso en el conflicto de los siglos. Hermana White lo declara muy claramente. Montando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. Entonces ya tenemos no solo la bestia, sino tenemos la imagen de la bestia, entonces tenemos la marca de la bestia, y sabemos quién es la bestia. Vamos a ver cómo se desarrolló esa doctrina. Y hace que a todos se pusiese una marca en su mano derecha y sus frentes, y ninguno puede comprar o vender sino el que tuviera la señal. Y aquí también aparece qué es la señal.
que es el número de su nombre. ¿Y qué es el número? Es el número 666. Eso que usted preguntó, esa persona que preguntaba, ¿qué relación tiene el número de 666 con el anticristo? Es que es el número del anticristo y es el número de la bestia. El bestia y el anticristo es la misma cosa, ¿sí? Y aparece en el fin, el tiempo del fin, y sabemos qué significa también la marca de la bestia. Es el día falso de adoración, que prácticamente confirma que la Iglesia Católica tiene derecho de cambiar leyes, tiene autoridad, y esa autoridad está encima de la autoridad de Dios. Aquí tenemos un otro contenido muy bien definido y escrito en la palabra de Dios y también en la historia del cristianismo. Y bueno, y el último es que el número de ella es 666. Sí. Bueno, esas son las descripciones, esas son las señales, esas son las marcas en que podemos identificar el anticristo, y de esa forma podemos ver que algunas de esas marcas, algunas de esas descripciones, puede ser que de alguna manera podemos descubrirla, no solo en la Iglesia Católica, sino se puede descubrir ya en la Iglesia Protestante hoy día. O quizá la descubrimos en la Iglesia Adventista, o si quizá la descubrimos en nuestra propia creencia. Debemos cuidarnos, debemos apartarnos de ese tipo de doctrina, porque es doctrina del anticristo. Y no tiene nada bueno en sí. Debemos mantenernos bien lejos de esas doctrinas equivocadas, porque podemos ver que es la destrucción. Ahora vamos a ver algunas teorías explicatorias de quién es anticristo, o como decía la pregunta que usted mencionó, ¿de dónde vendrá el anticristo? Una explicación muy amplia es el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque los romanos son que crucificaron a Cristo. Y le conviene, especialmente a la Iglesia Católica, le conviene ponerle el Imperio Romano o el emperador de Nero, que prácticamente persiguió muchos de los cristianos. Y como los romanos, también emperadores romanos, se consideraban dioses ellos mismos y recibían adoración, entonces es una interpretación que el Imperio Romano es prácticamente el anticristo, porque en el tiempo de Juan eso fue el poder perseguidor del cristianismo. Sin embargo, sabemos que sucede más tarde. Ese Imperio Romano prácticamente desaparece, ese poder político está vencido por los bárbaros y no exerja ningún tipo de autoridad, pero se está modificando el Imperio Romano y resucita su poder en el catolicismo, en el papado, que entonces él, como el cuerno pequeño, se exalta y empieza a reinar sobre el mundo, ¿sí? Una otra idea es, como ya mencionamos, es el judaísmo. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron la venida de Cristo, rechazaron a Cristo mismo, ellos esperan un otro Cristo. Entonces, pero sabemos que el judaísmo no coincide con la adoración. Ellos no están sentados en ningún lugar santo, tampoco reciben una adoración. Es similar la situación con el Islam. También sabemos, de acuerdo de la interpretación de Apocalipsis, que el Islam viene con un poder llamado por Dios, un castigo que se envía juntos con los otros trompetas para exigir juicios por la apostasía del cristianismo. Así que Islam de ninguna manera es un anticristo, porque tampoco recibe una adoración de esa forma, tampoco tiene una doctrina específica
que contradice, ellos nada más rechazan la posibilidad que hay Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Una otra forma muy común es asociar el anticristo con un personaje histórico que fue muy mala persona y que hizo mucho daño a la humanidad. Y eso puede ser Mussolini, que regaló prácticamente la libertad política de Vaticano, y puede ser Adolf Hitler, que mató un montón de judíos y también cristianos, y sabemos que fue un poder extremadamente maligno aquí en la tierra. Pero podemos ver que de esa misma forma hoy día se practica esa costumbre de asociar el anticristo con cualquier personaje histórico que no nos gusta, que hace cosas malas, y podemos ver que eso sucede exactamente en nuestro tiempo actual. Vamos a ver, aquí es una descripción general de la enciclopedia, desde Martín Lutero hasta Spurgeon, desde Wesley hasta los puritanos, ha habido una interpretación constante, coherente y uniforme de la identidad del anticristo. La Reforma Protestante no inventó esta lectura de papado como el anticristo, pero siguió una cadena desde la enseñanza medievales y le dio un fundamento teológico más profundo. Así que podemos ver que la interpretación que el anticristo es el papado y es el catolicismo no es un invento adventista, un descubrimiento del adventismo, sino es una herencia del protestantismo, y los protestantes de su manera o de su lugar tampoco lo han inventado ellos mismos, sino lo han recibido por los valdenses, por los otros cristianos reformadores y cristianos inocentes en tiempo de la Edad Media. Entonces tenemos y vamos a ver algunas evidencias históricas que esa doctrina siempre ha existido desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy día. Por tener esa descripción como la tenemos en las Escrituras, entonces ellos inmediatamente aplicaron esa descripción al papado porque él cumplió con todos los requisitos. El ecumenismo es una ideología que no permite que hoy día se usa comentarios o se distribuyen materiales que tienen que ver con acusaciones contra algunos de las iglesias miembros de los movimientos económicos. La corrección ecuménica impone un código dialogante que demanda que únicamente se digan cosas agradables en las conversaciones interreligiosas. Eso hace que en Internet, en las publicaciones, no hay muchas explicaciones de quién es el anticristo, mucho menos se sigue la línea protestante que dice que el papado y el catolicismo es el anticristo. Y que sucede es que las iglesias protestantes ya están perdiendo identidad, están parando de declarar esa doctrina antigua y diciendo que el papado no, es bueno, ha cambiado la iglesia católica, el papado sigue viajando en el mundo pidiendo perdón por esto, por la iglesia. Entonces ya se consigue un medio ambiente en que el mensaje del anticristo no es conveniente, no le gusta a los movimientos ecuménicos. O sea, podríamos mencionar como que el asunto ya no se habla tan directo, ¿no? El mundo protestante, no como ya usted había hablado acerca de lo que sucedió en la Edad Media, o sea, que lo identificaban y lo presentaban directo, o sea,
como lo hizo Lutero. Sí. Lo identificó y dice, inicialmente no se comprometió, pero después ya directamente lo mencionó como el poder romano, papal, para identificar el anticristo. Y pienso que esto que se está mencionando es bastante interesante porque el ecumenismo ha llevado a eso, ¿no? A que el mundo religioso protestante ya no lo identifique ni se comprometa a dar una acusación directa, porque lleva a que se ha unido en ese ecumenismo para tratar de no hacerse acusaciones unos a otros. Sí, y por eso prácticamente el triple mensaje angélico en el fin del tiempo tiene esa tarea, esa misión de declarar ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque nadie más lo quiere declarar, porque está casi prohibido de hablar contra las iglesias o hacer cosas que no son agradables, como dice esa declaración. Entonces, podemos ver que hasta el adventismo está en el principio de perder su identidad. Ya escuchamos, por ejemplo, en programas de la iglesia adventista que se pregunta oficialmente ¿qué es Babilonia? ¿O qué es el número 666? Entonces ellos declaran que no sabemos, que es un asunto más o menos algo, símbolo del mal en general, pero no se identifica con la Iglesia Católica, mucho menos con el papado. Entonces eso es una pérdida de integridad y pérdida de las doctrinas antiguas, protestantes, y no solo protestantes, pero doctrina fundamental cristianas. Es interesante, ¿no? Y yo pienso que ha sido la obra del enemigo trabajar en ese sentido para engañar a las personas y hacer creer otra cosa diferente, tratar de no comprometerse directamente a mostrar las cosas como son, como está escrita y como en el tiempo de Juan lo identificaba y lo presentaba así directamente. Así de que hay que tener nuestra identidad bien clara al respecto y llegará el momento en el cual aún vamos a ser perseguidos también por hablar estas cosas tan directamente. Así es, así es. Por eso el tema del anticristo es muy importante. Esa pregunta fue muy actual. Debemos reflejar, debemos repetir esa doctrina, a ver quién es el anticristo, porque eso es una doctrina fundamental cristiana y se está perdiendo, se está olvidando. Entonces nosotros debemos siempre recordárnoslas y volvernos a recordarnos para saber quién de verdad es, qué es la verdad relacionada con la Biblia, identificarlo, ¿no? Con las características que usted ya ha presentado. Exactamente, okay. Exactamente. Muchas gracias. Pero vamos a seguir adelante en la presentación y sí me gustaría presentarle algunas interpretaciones contemporáneas. Y pueden ver aquí esto que yo le mencioné de Mussolini, de Adolf Hitler, y aquí tenemos un escrito del domingo 21 de agosto este año en la revista Semana, y él dice que el obispo Yavestrati Zoria, portavoz de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, dijo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, realmente no es un mesías, sino un anticristo de nuestro tiempo actual. Podemos ver que eso sucede, eso ha sucedido todo el tiempo, sucede en este momento y puede suceder en el futuro, que se identifica un personaje histórico o político y lo asocian con el anticristo. ¿Sí? También de parte de Rusia, también es una expresión en la misma forma, pero desde abril este año, y el jefe de la fe ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, fue diciendo en estas horas que su iglesia y sus fieles están frenando al anticristo. Con otra palabra, la guerra en Ucrania es una guerra santa,
es una guerra para frenar el anticristo. Entonces, todos asociados con Ucrania son parte del poder anticristo. Así que puede ser que algunos ortodoxos rusos, fieles, creyentes, ellos de verdad identifican todo lo que está contra Rusia, todo lo que está contra la iglesia como un anticristo, porque ellos lo asocian doctrinalmente, políticamente, pero eso no tiene nada que ver con las profecías, mucho menos con la segunda venida de Cristo. Por eso esos son declaraciones netamente simbólicas y no tienen nada que ver con la descripción del anticristo en la Biblia. Por eso debemos ser muy cuidadosos. A veces la gente hacen también cálculos de números, de nombres, de personas y dice, mira, aquí está el 666, exactamente, mira, coincide. O los códigos de barro. Los códigos de barro. En Rusia eso salió muy fuerte cuando querían introducir la tarjeta de identificación y salió un movimiento fuerte ortodoxo que estaba contra esas barras y pararon, no introducieron el ID por años porque el pueblo no quería recibirlo, comprometerse con eso, pensando que eso es la marca de la bestia. Así que hay muchas de esas doctrinas falsas que están presentes hoy y que mañana también vendrán, pero jamás debemos olvidarnos de la descripción completa de quién es el anticristo y qué es el sentido de la existencia del anticristo. Vamos a ver ahora cronológicamente cómo se desarrolla esa doctrina del anticristo. Agustín de Hipona es uno de los primeros autores cristianos que deja algunos escritos históricos, descripción de la iglesia cristiana en sus primeros años primitivos, y también podemos ver algunas doctrinas. Por eso Agustín de Hipona es uno de los autores sumamente importantes para saber qué creía la iglesia muy cerca después de la muerte de los apóstoles. Y así dice él: digo con seguridad, por lo tanto, que quien quiera que se llama obispo universal o hasta desea en su orgullo ser llamado tal, él es precursor del anticristo. Imagínense que eso es exactamente el tiempo cuando sale la ley dominical, cuando es el concilio en Nicea. Entonces es el tiempo cuando se habla de que uno de los obispos, en ese tiempo fueron varios obispos, el obispo de Jerusalén, el obispo de Alejandría, el obispo de Roma, el obispo de Constantinopla. Entonces cada uno se consideraba igual a los otros, pero estaba ya un espíritu que pedía o decía que debe ser un obispo que es sobre todos. Y en acuerdo de Hipona, la doctrina en ese momento fue que si eso sucede, esa persona es un precursor del anticristo. Así que podemos ver que en la iglesia cristiana, antes de que surge el cuerno pequeño, antes de que surge la supremacía del papado de Roma, ya se anuncia que si eso sucede, eso sería prácticamente un precursor del anticristo. Ya se cumple la profecía bíblica de quién es el anticristo. Así que no podemos decir que son los protestantes que llegaron a esta idea, o solo porque fueron perseguidos por la Iglesia Católica, que se enojaron a los católicos y por eso le ponieron ese nombre malo del anticristo. No, es un asunto de principio que fue registrado desde unos años muy tempranos. Vamos a seguir adelante y ver la confesión de los valdenses.
y que sabemos que los valdenses tenían una gran parte de la verdad presente. Ellos tenían sus pastores, ellos tenían su sistema de diezmo, ellos guardaban en muchos lugares el sábado, pues tenían un conocimiento muy profundo de las escrituras. Y ellos dicen, creemos también que después que esta vida existe solo dos lugares, una para los que son salvos y otro para los condenados, los cuales llamamos paraíso o infierno, negando por completo el purgatorio imaginario del anticristo, inventado en oposición de la verdad. Eso es número nuevo de su credo o principios de fe, como le llamamos hoy día. Entonces aquí número uno es que se rechaza la doctrina del purgatorio, y número dos, el origen de esa doctrina se llama el anticristo, y sabemos que esa doctrina proviene de la Iglesia Católica. Entonces para los valdenses el anticristo es el papado, es la Iglesia Católica. Hay más escritos, pero no tenemos tiempo de verlo todo. Pero después viene el protestantismo, Martín Lutero. Como usted mencionó, pastor, es que en el principio Martín Lutero no quería separarse de la iglesia, sino quería reformar la Iglesia Católica, y por lo tanto no creía inmediatamente que la Iglesia Católica es el anticristo. Pero poco a poco él empieza a convencerse. Y aquí tenemos su declaración en 1519. Poco después afirmó que los decretales pseudo isidioranas, el Papa cobardemente rebajó y crucificó a Cristo. Según sus propias leyes, el papado desafió las escrituras con un propósito tiránico. Estoy prácticamente arrinconado, y difícilmente puedo dudar más de que el Papa realmente es el anticristo. Podemos ver aquí su lucha de que él viene hasta un momento que no puede negar esa doctrina de quién es el anticristo. Más allá podemos ver que él está empezando a hacer un estudio de Daniel 8, y vamos a ver que algunos años más tarde, en 1521, él hace un estudio sistemático de Daniel capítulo 8, y ahí declara, las cláusulas son: número, el rey poderoso en rostros, comprensión de proposiciones, su poder será fuerte, pero no será suyo, destruirá cosas maravillosas. Y así tiene punto por punto, como ustedes pueden ver aquí, la descripción del anticristo, y él aplica todo eso en el papado y para identificarlo. Así que él usa la declaración de Jesucristo diciendo que hay que ver qué dice Daniel. Entonces él identifica directamente la descripción de Daniel relacionado con el anticristo. Y en esto podemos nosotros identificarnos mucho, porque así como Martín Lutero, los adventistas se fueron al libro de Daniel, y ahí ellos intentaron de ver qué está pasando. Exactamente, el Daniel capítulo 8 es que declara que empieza el juicio. Vamos a ver más allá. John Wycliffe, ese es Inglaterra, ya mucho más tarde, en 1368, no es más tarde, es igual en el tiempo de Martín Lutero. El demonio ya no reina en uno, pero en dos sacerdotes, para que los hombres puedan más fácilmente vencer ambos en el nombre de Cristo. Ahora es el anticristo dividido y una lucha contra el otro.
Eso es John Wycliffe comentando sobre la división de las papas en el gran cisma de 1368 hasta 1415, cuando se declaran dos papas y se divide prácticamente la Iglesia Católica. Pero de esa forma podemos ver, para Wycliffe y para el protestantismo inglés, no hay ninguna duda quién es el anticristo. Es el papismo, es la Iglesia Católica. Y también si son divididas, no es que declaran uno lo bueno y otro lo malo, sino dicen los dos son dos anticristos. Y mejor que se dividieron porque así lo podemos vencer más fácilmente. Así que podemos ver, no hay ninguna duda en el protestantismo, en ninguno de los protestantes, que el anticristo es prácticamente el catolicismo y especialmente el oficio del papado. Vamos a ver, Calvino es el fundador de una gran parte de las iglesias protestantes. Y aquí dice, niego que él es el vicario de Cristo. Se habla del papado. Él es el anticristo. Niego que él es la cabeza de la iglesia. Es una extracción de los tratados de Calvino y podemos ver que no hay ninguna duda. También en otra ocasión, aquí él dice, Daniel y San Pablo predijeron que el anticristo se sentará en el templo de Dios, y nosotros declaramos que el Papa es el capitán general de este reino maldito. Algunos que somos amigos de maldecir y muy debidos a llamar al anticristo, al romano pontífice. Es que eso también surge hoy día, que muchos dicen, ay, pues ¿por qué hay que llamar al papado anticristo? Eso no está bueno, pues no da una buena apariencia. Y eso podemos ver que es desde el tiempo de Calvino. Así que en ese tiempo ellos luchaban con ese mismo espíritu, porque ya no tenía no existía esa persecución tan severa como fue en el tiempo de la Edad Media. Un otro autor es Knox, famoso protestante. Aquella tiranía que el Papa mismo ha tenido por tantos años ejercitado sobre la Iglesia, el mismo anticristo es hijo de la perdición de quien Pablo habla. Entonces aquí tenemos una relación de, otra vez, un otro protestante que hace una compilación de el término el anticristo con el hombre del pecado, o como aquí dice, el hijo de perdición. Así que él conecta otra vez los escritos de Juan con escritos de Pablo y declara llega a la misma conclusión, que el papado es el anticristo. Más allá ya se extiende, esa doctrina se extiende hasta ser legislada por los principios de fe o por las declaraciones, el Pacto Nacional, por ejemplo, de la Iglesia de Escocia, 1580. Y aquí dice, pero destatamos y rehusamos en especial a la autoridad de este anticristo romano, el Papa, que ha usurpado por encima de las escrituras de Dios, imponiéndolas sobre la iglesia, sobre el magistrado civil y sobre las conciencias de los hombres. Entonces tenemos como podemos ver, un desarrollo en el asunto de la terminología del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Empezando con algunos escritores, teólogos que escriben
distintos documentos históricos. Después vamos al movimiento de los valdenses, después vienen los protestantes y uno después de otro declaran sus descubrimientos, pero aquí se llega ya a un nivel de, como nosotros lo decimos en nuestra iglesia, una decisión de delegados. Ya se llega a una decisión de unas iglesias nacionales, como es el Pacto Nacional de la Iglesia de Escocia. Y vamos a ver que después viene la Confesión de Westminster, que es prácticamente la confesión de Inglaterra. En el Senado se toma esa decisión de la creencia oficial de la Iglesia de Inglaterra. La confesión de Westminster de Inglaterra, 1646, resume acertadamente este extenso y antiguo consenso protestante de esta forma: no hay otra cabeza de la Iglesia sino el Señor Jesucristo. Ni puede el Papa de Roma en ningún sentido ser la cabeza de la misma, pero es que es el anticristo, el hombre del pecado, el hijo de la perdición, que se levantará a sí mismo en la Iglesia contra Cristo y todo que se llama Dios. Podemos ver que la doctrina del anticristo es prácticamente el fundamento, es un fundamento del cristianismo. Y declarando que el Papa es el anticristo, prácticamente los fieles cristianos se identificaron como tal, como un remanente espiritual que rechaza la tiranía del papado en su momento. Y lamentablemente esa postura fundamental cristiana, después protestante, se está perdiendo hoy día. Vamos a ver que el hermana White también menciona eso del asunto del anticristo, y no solo en un testimonio y muchos testimonios, pero es interesante que el hermana White también no solo identifica al anticristo como la Iglesia Católica, pero aquí lo identifica como todo mal y todo que está se levanta contra el Señor Jesús. Cuanto mayor es la influencia del hombre para el bien, bajo el control del Espíritu de Dios, tanto más determinado está el enemigo a satisfacer su envidia y celo hacia aquellos que por medio de la persecución religiosa. Pero todo el cielo está al lado de Cristo, no del anticristo. Dios honrará a los que lo amen y están dispuestos a ser participantes del Cristo y sus sufrimientos. El anticristo es decir, todos los que se exalten a sí mismos contra la voluntad y la obra de Dios sentirán en el tiempo señalado la ira de aquel que sería a sí mismo para que no perecen, sino si tuvieron vida eterna. Dios registrará al libro de la vida a todos los que perseveran en la obediencia y todos los que no vendan sus almas por dinero o por favores de los hombres. Entonces, ¿qué entendemos? Es que en el fin del tiempo prácticamente serán los dos poderes, el Cristo y el anticristo. Los sellados con el sello de Dios y los que reciben la marca de la bestia. Entonces, los que reciben la marca de la bestia recibirán también la ira de Dios y desaparecerán, como dice el juicio final. Y los que están en el libro de la vida, ellos serán salvos con Jesús. Así que es sumamente importante entender esa doctrina del anticristo, porque eso es prácticamente la doctrina tan importante que tiene que ver con el tiempo del fin, señales del tiempo y en el mismo tiempo la preparación para la venida de Cristo. Así es, muy interesante esta presentación, porque nos lleva a considerar ya identificar directamente con
descripción bíblica y con las características que podemos ver de acuerdo a los textos bíblicos para saber quién es el anticristo. Y podemos ya definirlo como lo definió también Martín Lutero. Hoy también lo podemos definir claramente y poder identificarlo, ¿no? No podemos dejarnos engañar por otros asuntos o teorías que no tienen la base bíblica, ¿no? Porque nosotros sabemos de que aquí hay un asunto claro y podemos entonces identificarlo sin duda, ¿no? En el poder papal, en el poder romano actualmente, de acuerdo a todas las características que ya vimos y cómo se aplican directamente, tienen su aplicación. Muchas gracias, Pastor Petko, por la presentación, y a cada uno de ustedes, muchas gracias. El Señor les bendiga por permitirnos llegar a su casa, a su oficina, a su trabajo, el lugar de viaje donde se encuentre, y poder compartir también estos temas tan importantes. Esperamos que ustedes lo puedan también compartir con otras personas, porque son asuntos importantísimos con la verdad bíblica acerca de la doctrina del anticristo. Vamos a terminar con una oración, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tener esa oportunidad de compartir ese mensaje tan importante con nuestros hermanos, hermanas, con nuestros amigos y seguidores por internet. Ayúdanos, Señor, a entender mejor ese tema tan profundo, porque los cristianos consideraron esa profecía importante. Desde el principio del cristianismo buscaron una explicación, buscaron un cumplimiento de esa profecía y de las señales del tiempo, y llegaron a una conclusión unánime. Ayúdanos, Señor, para que nosotros también creemos la verdad, que la tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, y que permitimos que esa verdad puede cambiar nuestra vida, Señor, que podemos apartarnos de todas identificaciones del anticristo y podemos recibir a Cristo verdadero en nuestros corazones para poder ser salvos y un día unirse con Él y con su iglesia. También, Señor, bendiga a todos los seguidores de ese programa. Danos, Señor, una medida de tu Espíritu Santo y ayúdanos a poder seguir adelante en nuestra vida cotidiana. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente muchas gracias a cada una de las personas que nos han seguido y están invitados para la próxima semana. Vamos a tener aquí con nosotros al director del Departamento del Buen Samaritano y algunas preguntas en relación a este departamento tan importante dentro de la iglesia. Pastor Petko, muchas gracias nuevamente. El Señor le bendiga y esperamos vernos la próxima semana. Amén. Amén.